¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar, un podcast en el que cada semana nuestros invitados nos iluminan sobre diferentes temas y el de hoy es la nutrición, tema tan importante. Por eso hemos elegido a Nora Rueda. Ella es nutricionista, especialista en salud gastrointestinal y también en alimentación basada en plantas, un tema bien interesante. Hemos hablado con ella sobre las necesidades nutricionales de niños, niñas y adolescentes. Y me ha encantado porque lo primero que me dijo fue que lo que debe primar es el sentido común y el sentido común del propio apetito de los niños para poder tener una alimentación sana sin necesidad de hablar de gramos ni de porciones. Ella nos da unos principios básicos que de verdad están llenos de sentido común. Nos cuenta sobre la necesidad de respetar el apetito del niño, tanto el hambre como la saciedad. ¿Se acuerdan que las abuelitas cómete todo, llénalo, llénalo al niño? Si el niño dice, ya no tengo más hambre, no se lo forza, porque así es como previenes malas relaciones con los alimentos, posibles problemas de sobrepeso. Si se ignora o se fuerza al cuerpo, a la larga trae consecuencias. Nos da unos principios básicos, además de respetar el apetito, la variedad de los alimentos, los grupos de alimentos, la mayor variedad de cada grupo. Si son frutas, no solo banana, granadilla, sandía, variedad en los grupos de alimentos, que haya balance, que estén todos los grupos presentes y me encanta como lo dijo ella, de colores, que ese plato tenga variados colores, rojo, verde, porque tiene que tener un alto contenido de verduras y de frutas. Siguiente, moderación. Si lo logramos captar y hacer uno mismo la idea que podemos comer de todo, pero todo con moderación, es decir, podemos todo tipo de alimentos, pero con moderación. No les digo más. Escuchemos esta brillante entrevista. Nora, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Mónica. Qué lindo estar aquí contigo y conversar de lo que más nos interesa. Sabes que primero te voy a contar una experiencia que tuve. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación y se hablaba mucho de la nutrición de niños, niñas y adolescentes hace algunos años, bastantes. Y en una ocasión, una ministra contrató a una experta en nutrición de la costa que hizo un plan nutricional para los niños del país en el que comían muchos chifles, mucho verde, y Ujú. luego una nutricionista de la sierra fue contratada en reemplazo y entonces comían muchos chochos. Y entonces yo dije, a ver, aquí hay un problema en el que no se ha pensado en todos los niños, en la Ujú. diversidad y en la diversidad de alimentos disponibles para la población. Así es. Entonces, probablemente lo primero que te voy a preguntar, Ujú. ya que el tema inicial que vamos a comentar es el de la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Me imagino que las necesidades nutricionales de acuerdo a la edad es diferente. Así es, Mónica. Varían desde la primera infancia, luego en escolares y preescolares, escolares y adolescentes, pero no tanto como uno piensa. Yo creo que más varían las porciones, Ya. más que la calidad en sí o los componentes de los alimentos. De otra manera, imagínate, sería realmente muy complicado para una familia teniendo integrantes de todas las edades y se alejaría mucho de esta idea que es justamente lo que te iba a comentar antes del sentido común, que es el que busco que la gente logre tener en en su casa en el momento de alimentarse, una vez que se conocen ciertos puntos básicos. Y a partir de eso, el sentido común y el propio incluso apetito del niño va moldeando una alimentación que puede ser muy sana sin necesidad de hablar de gramos, de porciones y nada por el estilo. Pero por supuesto hay muchos factores en nuestro país y en distintos y en todas las brechas que existen entre grupos poblacionales que pueden perdernos un poquito en el camino y llegar a un punto en el que sí, las mamás
y más si es que tienen una baja escolaridad o son más adolescentes, por ejemplo, sepan por dónde ir. Y se vuelve la primera opción lo que es más fácil, lo que es más barato, lo que está más a la mano. Entonces, ahí es donde podemos meter mucha mano, hacer mucha educación comunitaria, hacer mucha campaña para poder dar estos puntos que nos llevan al sentido común, que no queremos complicar a la gente. Lejos de eso, queremos también facilitarles la vida, pero teniendo esta base cuando justamente nos perdemos por tantos distintos grupos que tenemos. E incluso, como me mencionabas antes, teniendo en cuenta las regiones y los productos que están disponibles en cada región. En este paisito tan pequeñito está bastante marcado, ¿no? El tipo de alimentos que consumimos en cada sector. Y con esos alimentos de cada sector, estoy convencida de que se puede armar comidas muy nutritivas. ¿Cuáles son esos puntos básicos que mencionaste que hay que tener como claros? Primero, respetar el apetito del niño, el hambre y el momento de saciedad. Cuando comenzamos a jugar mucho con eso o a forzar, por ejemplo, o a ignorar la sensación de hambre en el momento que la hay, comienzan a venir justamente estos problemas, por un lado, de sobrepeso, que paradójicamente está subiendo en el país junto con un caso grave de desnutrición. Y sobre todo, este tema de no respetar el apetito termina a largo plazo aumentando los casos y la probabilidad de diabetes, hipertensión, porque todo esto se regula por hormonas, por la insulina, por, bueno, otros neurotransmisores transmisores y hormonas que regulan naturalmente el apetito, pero que si se ignoran o se fuerzan o no van de acuerdo a la naturaleza, digamos, del humano, el cuerpo termina adaptándose o afectando al crecimiento en cuanto a una desnutrición que afecta ya la talla respecto a la edad, o almacenando demasiada grasa en el cuerpo desde pequeñitos, ¿no? Que luego facilitan el aparecimiento de todas estas enfermedades que son precisamente las principales causas de morbimortalidad, no solo aquí, sino en el mundo. Entonces, primero, Primero es respetar el apetito del respetar el niño. apetito y y la sensación de saciedad. Estoy lleno, se acabó la comida. Es algo que va un poquito chocando con nuestros abuelitos, con nuestras tradiciones de te acabas todo, ¿no? Entonces sí, es muy importante porque tenemos esa cualidad por naturaleza. Y si es que se respeta, realmente es ya un regalo enorme que le podemos dar al pequeño hasta su adultez, porque solito se regula. Tengo hambre, como, estoy lleno, me quedo llena y solito se va haciendo unos horarios predecibles y fáciles de manejar para comer y dejar de comer. Entonces, eso por un lado. Luego ya vienen más adelante tres principios básicos de la nutrición, que esto hablaba, bueno, yo cuando estudié hace muchísimos años, ya 30 años, pero siguen muy vigentes y me gusta toparlos porque ya no se habla mucho de eso ahora. La variedad, el balance y la moderación. La variedad se refiere a que dentro de un mismo tipo de alimentos, dentro de un mismo grupo de alimentos, por decir las frutas, se procure la mayor variedad posible. O sea, que no todos los días, que no siempre sea la manzana, que un día sea la manzana, otro día sea algún cítrico, en otro momento algo más tropical como el banano. Y con esa simple idea, pues, si uno lo tiene un poquito presente, dice, ay, hoy que fui al supermercado voy a comprar, mira, esta fruta que normalmente no he comido y le voy metiendo porque cada una aporta nutrientes diferentes, así de sencillo. Entonces, mientras más variada la alimentación, más nutrientes tenemos y por lo tanto esperamos una mayor salud. Segundo, el balance. Eso se refiere a que todos los grupos estén presentes o la gran mayoría de grupos cada día. Entonces, y lo veo a diario, ¿no? Lo veo en consulta. Hay personas que realmente se complican por muchos motivos, por muchos motivos. Muchos de ellos realmente son muy forzados por horarios extenuantes de trabajo, por complicaciones económicas, y otros simplemente por costumbre, que no están presentes ciertos grupos de alimentos. Los clásicos que se eliminan son las verduras y las frutas. Esos son los que más fácilmente eliminamos por una diversidad de motivos y de creencias además, ¿no? Porque está como instaurado como que no sé preparar verduras, no me gustan las verduras, se dañan muy rápido las verduras. Es mucho trabajo y eso, y comer solo verduras no me llena, entonces mejor me enfoco en lo que sí me llena. O las frutas igual, uy, compré y llegó el fin de semana y se me pudrieron.
Entonces, bueno, claro, eso ya comienza a topar otros puntos de costumbre, de cómo aprendes desde pequeño, y ahí volvemos a lo de pequeño. Si es que de pequeño logramos estos detallitos, es un regalo porque luego se dan solitos, sin forzar, sin cambios hasta traumáticos y que impactan a todas las Ujú, áreas de la vida y de la familia, ¿no? Otro punto es la moderación. Si logramos captar y hacer de uno mismo la idea de que la mejor alimentación, la mejor dieta es en la que podemos incluir de todo sin excedernos, va a ser lo más sano, física y mentalmente. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo pacientes que incluso han pasado por otros profesionales y yo misma obviamente he evolucionado en toda mi carrera de nutrición, era una nutricionista muy tradicional, pero claro, uno va aprendiendo en el camino y con la experiencia, el propio testimonio y la vida del paciente, el comer comida saludable, o sea, está muy clasificado comida saludable de comida no saludable, y si es que estoy a dieta, como comida saludable, y si no estoy a dieta, lo elimino y como todo lo que no es saludable. Y aquí hay una línea muy, muy fina entre qué es saludable y no, y no. Estoy convencida de que podemos definitivamente comer, ojalá la mayoría del tiempo, un 80-90%, teniendo cuidado de que sean sobre todo alimentos poco procesados, poco refinados, y más lo baso ahí. No, ni siquiera te voy a hablar de calorías en este momento, sino la calidad del alimento, que sean alimentos reales, digamos, lo que más se pueda preparar en casa o buscando afuera. Ya hay opciones también que son poco procesadas y refinadas, con buenas calidades de aceite en lo posible, y un 10-15% tranquilamente salirte de eso y poder, hoy no pude cocinar y hoy tengo ganas de mi hamburguesa con papas fritas, me la voy a comer sin ningún problema. Te aseguro que esa hamburguesa del fin de semana no es el motivo de tus problemas de salud o en un niño de su sobrepeso o en un niño de su desnutrición o malnutrición, sino las otras 28 comidas de la semana. Eso es lo que realmente se va a reflejar en tu salud, en tu bienestar. Entonces, ahí viene la moderación. Realmente podemos disfrutar de todo si es que te gustan este tipo de cosas, que las conocemos como no saludables, y yo quiero incluso quitar, ir retirando este término. Podemos realmente comer de todo. Realmente, si podemos pensar de esta manera, podemos comer de todo. Y la salud, como te digo, no va solamente en nutrirnos con nutrientes de calidad, sino que uno disfrute mucho la comida, que es parte de ese bienestar, ¿no? Entonces, eso también es salud. Por ahí va un poquito el tema. Entonces, estos principios básicos, que te he dicho cuatro, a estos le sumo un quinto que siento que está revolucionando honestamente la salud y la nutrición actualmente, y es el respetar los ritmos naturales del cuerpo. Si es que comprendemos que el cuerpo en ciertos momentos del día gasta más energía y consume más nutrientes para muchos procesos vitales, y que en otros momentos del día no tanto, baja su tasa metabólica, baja su requerimiento, las funciones son más de restauración, de ahorro, de descanso. Si sabemos eso, le podemos poner un poquito más de énfasis en que en estos momentos en los que más energía gastamos, le vamos a dar más energía, y solito el cuerpo, como respetamos esos ciclos naturales, no se fuerza. Por lo tanto, es difícil que vengan estos problemas de sobrepeso, obesidad, desbalances de glucosa, colesterol, triglicéridos elevados, problemas cardíacos. De ahí ya se derivan otro montón de cosas que ya tienen que ver incluso con estado de ánimo y problemas de salud mental. Pero esto, por ejemplo, abre toda una ventana para salirnos del conteo de calorías, de bajar la caloría, de subir el ejercicio. Ya vamos a hablar también de los otros hábitos, aparte de la alimentación, ujú, ¿no? Que son igual de importantes. Y esto es algo muy, muy curioso porque sucede permanentemente. Por ejemplo, en adolescentes, en niños no lo veo tanto, pero en adolescentes y en adultos me comentan, sabes que en la mañana estoy súper apurada o no tengo tanta hambre, prefiero no comer. Y en la mitad de la mañana siento algo de hambre, pero estoy ocupada o prefiero aguantarme para llegar con buen hambre al almuerzo. Almuerzo y, entre comillas, me porto bien, porque hay esta relación de me porto bien, me porto mal, del bien y el mal, ¿no? Incluso no me como el arroz, no me como las papas, pero 3, 4, 5 de la tarde me puedo ladro de hambre. devorar el mundo. Entonces yo siento que debo comer más a esta hora porque en la mañana no tengo hambre, en la mañana puedo manejarme con muy poquito o sin comer. Y aquí llega un punto que es primordial, además para los adolescentes y muchos adultos,
ya hay un punto de quiebre muy fácil hacia un desorden alimenticio, por ejemplo. Antes de llegar a toda la parte emocional o psiquiátrica, muchísimo Ujú. antes hay esta parte fisiológica que por bien hacer o por no saber, dejamos estos espacios en los que el cuerpo más necesita y el momento en el que ya medio te relajas del enfoque del trabajo o del estudio en el que puedes distraerte e ignorar incluso esas sensaciones de hambre, pues te relajas y el cuerpo te reclama fuertemente y en ese momento ya no te pide la zanahoria, el apio, no, en ese Oh, momento te va a pedir por carbohidrato. defensa. Por defensa es un método natural de urgencia del cuerpo. Mañana me va a volver a pasar lo mismo. Necesito que me den algo muy calórico para ahorrarlo. Necesito bajar mi metabolismo, necesito gastar poquito porque si me dan poquito, mejor gasto poquito. Y lo que queremos es que se mantenga esa maquinaria funcionando a mil todo el tiempo, ¿no? Y claro, en ese momento, como te digo, temas de desorden alimenticio, ahí es donde comienzan a darse también atracones, descontrol en cuanto lo comes, ya no sabes cuánto comiste, ya no es una o dos galletas el paquete. Bueno, todo esto afecta, como ves, si es que no respetamos estos ritmos naturales y lo veo permanentemente. Solamente moviendo, modificando estos horarios dentro del día, generalmente te puedo decir, Mónica, se regulan un montón de temas de salud y por consiguiente también del peso, que resulta no ser el tema principal, sino es una consecuencia nada más de todo este desorden, ¿no? Y de no respetar estos ritmos naturales. Entonces, naturalmente, desde que nos levantamos, y los niños también, y los adolescentes también, y si es que esto también les enseñamos a nuestros niños, desde que nos levantamos hasta las 2 3 de la tarde es cuando más energía gasta el cuerpo, cuando más acelerado está el metabolismo. 5 o 6 de la tarde comienza a declinar bastante porque se dedica a otras funciones, ya quiere limpiar también el intestino, reparación celular, y aquí ya se topa también sueño. Entre 11 de la noche y 3 de la mañana se dan procesos que solo se dan en esa ventana de tiempo, ¿Entre qué hora, qué hora? de 11 a 3, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces imagínate, si es que además no solo le cambiamos los horarios naturales de comida, sino de descanso, el cuerpo se vuelve loco O y sea, se como que de defiende. 11 a 3 es cuando más se restablece el cuerpo en descanso. Exactamente, la consolidación de la memoria, la restauración, para que te levantes descansado también al día siguiente. Y si es que le cargamos, por ejemplo, en la noche ni siquiera hablemos de mucha comida, pero en proporción, si es que en la noche es la mayor comida en comparación al resto del día, el pobre cuerpo no puede hacer lo otro, se hincha, se inflama, gana grasa, gana agua, no descansas bien, la digestión se entorpece. Bueno, sucede todo lo que se relaciona entre todos los sistemas del cuerpo. Entonces, como ves, este principio del respeto, de ser un poquito más respetuosos con los ciclos naturales del cuerpo, es un regalo que podemos hacer desde chiquitos. Y los chiquitos es importante que todos sepamos nuestros hijos van a terminar haciendo no lo que les digamos, sino lo que hagamos nosotros. Por más de que les digamos un montón de consejos, lo importante es que vean que nosotros lo hacemos. Y ya de adultos, si es que no tuvieron unos hábitos muy saludables en casa en cuanto a todo esto que te comento, es un poquito más difícil, lo logran, muchos de ellos lo logran porque entran en una conciencia de que no, esto estaba haciendo mal, esto quiero corregirlo, quiero sentirme mejor, y ya de adolescentes y jóvenes adultos, pero les cuesta más, lógicamente, porque es algo nuevo, recién estamos aprendiendo todo esto. Y esto que te acabo de comentar, estos 5 principios, pienso que en general son aplicables a todos. Aquí no hemos topado todavía qué tipo de Ujú, pan, qué tipo de grano, nada, nada. Estos ujú. 5 principios creo que son aplicables No, a la y- población mundial incluso. ujú. Entonces, eso en principio de estas bases, digamos, que son importantes tener desde pequeñitos, ¿no? Hoy en Buenas Razones para Conversar con Nora Rueda, nutricionista, especialista en salud gastrointestinal y en alimentación basada en plantas. Definitivamente lo que más aprendí es que de pequeño es cuando aprendes a tener una relación saludable con los alimentos. Y ella nos habla de que el disfrute es salud, por lo tanto, tienen que disfrutar de la comida. Nos dio otro principio que es el de respetar los ritmos naturales del cuerpo. Esas personas que no desayunan y luego no almuerzan esto, pero ya a las 5 de la tarde se mueren de hambre, no están considerando cuando el cuerpo necesita más nutrición para estudiar, para trabajar.
y que además en la noche es cuando se descansa. De 11 de la noche a 3 de la mañana es cuando se restablece el cuerpo en el descanso, ¿sí? Así es que hay que respetar los ciclos naturales del cuerpo. Pero les voy a contar qué es lo que más se queda en mi corazón, en que la hora de la comida para el adolescente y para el niño, ojalá fuera en familia. Se les lleve el plato servido, se les sirve pequeñas porciones para que pidan un poco más, pero se trata, a pesar de que hoy en día los papás y las mamás trabajan, los familiares trabajan, a veces la mamá es la única jefe de hogar, hay que tratar de que la mayor parte de los días de la semana haya una comida familiar juntos, en el que haya esta variedad de alimentos, en la que haya cariño, en la que haya afecto, en la que se valore ese momento de comer y esa relación saludable con la comida. Así es que sigamos escuchando esta entrevista. Tú hablaste, voy a Ujú, regresar. Primero que me parece claro, maravilloso todo lo que has dicho, porque me queda claro que cuando el niño es pequeño, en realidad es cuando construyes la relación saludable con los alimentos. Construyes porque pasa mucho por las emociones lo que comemos. Y así si es. desde pequeño sigues estos principios de comer con balance, con moderación, variedad, de respetar el apetito, la saciedad, es decir, como Ujú. cuando tengo apetito, identifico cuando está saciado el niño y no hay problema, no tiene que terminarse todo el plato. De alguna manera respeto horarios porque el cuerpo funciona de tal manera. Sin embargo, te voy a contar otra historia, porque yo siempre a través de Cuéntame. historias me acuerdo de las cosas que he aprendido. Ujú, Alguna ujú, vez yo trabajaba en una universidad, hicimos una investigación sobre en los sectores populares la alimentación y en la costa comen mucho arroz, yo creo que en la sierra también, o a lo mejor arroz y papa. Y recuerdo que las madres decían, lo quiero mandar a la escuela llenito. Y la palabra claro. llenito era una Ujú, palabra que quisiéramos pensar que solo es en los niveles populares, pero en realidad todo el Ecuador o todo Latinoamérica dice que el niño tiene que estar llenito y la palabra ujú. llenito aparentemente es buena y obviamente después de lo que te he escuchado no es tan buena y muchas veces piensan "Un- una alimentación que tenga una buena base de plantas, que es la que ahora Ujú. recomiendan inclusive para prevenir el cambio climático, es una alimentación costosa que no puede pagar las personas de clase media o media baja, de nivel socioeconómico, o la carne es muy costosa o el pollo es muy costoso y enseguida la excusa es la del costo. Y cuéntame un poco qué piensas de eso. Lo escucho todo el tiempo, así es, y es una concepción errónea. Puede como puede no ser costoso, definitivamente. Aquí es donde viene el punto que te hablaba de comida real, comida poco procesada y poco refinada, ¿no es cierto? La comida real justamente es la menos procesada y la más nutritiva, ¿sí? Entonces, una alimentación basada en plantas, ojo, no necesariamente implica que elimines las carnes y los productos de origen animal. Puedes hacerlo. Yo lo hago. Yo decidí hacer esto desde hace 4 años, después de investigar mucho al respecto y mis hijas quisieron unirse a esto. Entonces tenía que hacerlo muy bien. Por más de que sea nutricionista, esto es una rama totalmente diferente. Pero la alimentación basada en plantas no tiene que ser 100% basada en plantas para empezar. Entonces puedes incluir alimentos de origen animal, pero basada en plantas, ¿qué quiere decir? Que la base principal son alimentos de origen vegetal. Eso es todo de Ujú, origen vegetal, poco procesado, poco refinado, leguminosas, que son todos los granos, frijol, lenteja, garbanzo, frutos secos, semillas, frutas y verduras. Esa es la base de una alimentación basada en plantas. Entonces, lo otro puede eliminarse o estar en menor cantidad, porque la base es esta, ujú, ¿sí? Ahora, también puedes llevar una alimentación basada en plantas en cosas procesadas, no es alimentación basada en plantas. Puede ser una alimentación vegana incluso, y así nos metemos a este grupo, a esta tendencia filosófica que ya que abarca también más puede allá de la ser dañina, alimentación. porque las papas fritas de funda, Exactamente. sí. Puede ser la alimentación vegana, su principio es no incluir nada de origen animal para evitar, obviamente, sacrificarlos y explotarlos o su sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes comer todo el tiempo
galletas Oreo y cumples con ese principio. O todo el tiempo arroz y papas y cumples con ese principio. No entra tanto el tema de balancear la alimentación, ¿sí? Entonces puede ser una alimentación dañina como tú dices. Pero si es que ya le metes el concepto de basada en plantas, que se refiere a poco pesado, poco refinado, y con esta variedad de alimentos, y donde Ujú, puede existir como eliminarse los alimentos de origen animal, tienen indudables beneficios para la salud. En cuanto a los costos, y a eso me refiero, ujú. personas que deciden eliminar la carne pueden decidir, voy a comer mantequilla de almendras, voy a comprar las hamburguesas Beyond, las que vienen de Eso es muy afuera, costoso. por supuesto, y absolutamente innecesario. Si quieres, adelante, pero es absolutamente innecesario para llevar una alimentación balanceada sin o con bajos productos de origen animal y más bien es más económica. Basar tu alimentación en verduras, las verduras de temporada, las frutas de temporada, los granos van a ser la fuente principal de proteína, ¿no? Frejo, lenteja, garbanzo. Ya si quieres un poquito más allá, tampoco es costoso. Por ejemplo, la proteína de soya como el tofu, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco es costoso, es mucho más barato que una Y los carne. huevos que realmente pueden ser buenos cuando el Ujú. niño está creciendo y tienen un alto contenido proteico. Tiene un alto valor nutricional, por supuesto. Te lo digo, tampoco es que sea necesario, pero es un alimento muy común entre nosotros y que si es que sí comen este alimento, es muy beneficioso. Nuevamente venimos con la moderación, ¿no? No necesitamos comer 5 huevos, que tengo pacientes que vienen, fui al gimnasio, mi Sí, entrenador me mandó a que coma 5 huevos en la mañana, porque esa es la suma de las proteínas que eso es un exceso donde ya pasamos sí, a sí, es otro otro campo, ¿no? tema. Otro campo que del que conversaremos en otro momento si es que quieres. Pero más bien una alimentación en la que balanceamos bien con alimentos vegetales. Tenemos además la maravillosa quinoa, la maravillosa cebada, la maravillosa avena, que por supuesto, por costumbre tenemos la idea de prepararlo en determinados platos y no vamos un poquito más allá, ¿no? Todo este mundo de comenzar a preparar más cosas con esos mismos ingredientes es enorme. Es enorme, yo misma me sorprendí porque yo tampoco sabía, dije, ahora arroz con menestra todos los días, pero no, hay muchas más opciones. Ha habido Ujú. muchas más opciones y todos esos productos son nacionales 100%. Aquí los producimos, aquí los preparamos. Todos estos cereales que te comenté, la quinoa Ujú. maravillosa, el amaranto también lo tenemos aquí y todos los granos, por supuesto, ¿no? Los granos que te comentaba van a ser combinación, el maíz lo tenemos también en gran cantidad y nuestra yuca y verde también son maravillosos, ¿no es cierto? Y si a Yo esto lo le amo el sumamos, verde. exacto, y si a esto lo complementamos cuando podamos unas 2 veces por semana, porque no es necesario más, algún fruto seco que puede ir desde el maní, que bueno, en realidad es una leguminosa, pero nutricionalmente es un fruto seco, que es el más económico, no tiene que ser la nuez de Brasil, ¿no? O sea, Sí, es que es muy costoso. tenemos opciones y ahora tenemos también semillas que son nuestras, como la semilla de girasol, la pepa de sambo. Entonces, dentro de este mundo, de este pequeño mundo de alimentación más basada en plantas, para no hablar Ujú. basada en plantas 100%, tenemos opciones y muy económicas y muy variadas con la que podemos tener una alimentación muy saludable en todas las etapas de la vida. Todo eso pasa por la cultura. ¿Qué quiero decir? Yo tengo Así un es, gusto construido a lo largo de mi vida. por eh, supuesto. Y cambiar siempre es Ujú, difícil. Tú dijiste, por eso desde niño, por favor, desde niño la variedad, o sea, anoté todo porque no me quiero olvidar. Desde claro. niño la variedad, desde niño el balance, la moderación, me Ujú, pareció tan fabuloso, porque obvio, vas a construir el gusto, vas a construir los hábitos, de a qué hora como más, porque mi cuerpo lo necesita más, y ujú, ujú. no y evitar desórdenes alimenticios a futuro. En los niños en edad escolar versus en la adolescencia, ¿cuál es la diferencia más importante? Nutricionalmente hablando, el adolescente va a tener más apetito, definitivamente, ¿no? Y creo que las mamás lo pueden corroborar. El adolescente va a tener mucho más apetito, entonces las porciones van a crecer. Sin embargo, es cuando también comenzamos a estar más expuestos a otro tipo de alimentos que son menos caseros, porque Ujú, comienzan a salir más. Niños, hay niños que también estudian en la tarde y que salen solos y llegan solos de casa, y pues es lo que está en la tiendita de al lado, etcétera. Entonces, van a estar más expuestos a alimentos que no son de casa, donde los papás no van a poder supervisar esto, ¿no? No es nada grave, ojo, como te decía, el 80-20 o el 90-10. Si es que se comen una de estas cositas afuera, tranquilidad, ¿no? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque
el niño ya aprendió e incluso le va a hacer falta. Yo me acuerdo que lo veía en mis hijas, les va a hacer falta alguna vez, por algún motivo, no hubo almuerzo en la casa. Y llegaron y que era, y había sobrado pizza de un festejo del día anterior. Entonces les dije, amores, hoy vamos a almorzar pizza. Algo que nunca en la vida había sucedido, un día entre semanas, así, ¿no? Entonces se quedan así. Y la ensalada me regresan a ver. O sea, visualmente está grabado en su memoria que hay siempre alguna verdura, que el plato es colorido, que hay rojo, que hay verde, que hay amarillo. Entonces me hizo gracia y me dio gusto porque digo, es verdad, si es que realmente saben que así, que una comida no es un fideo solo, o un fideo con aceite, un fideo con sal, sino que el fideo va con carne o va con queso o va con alguna proteína, naturalmente lo vas a pedir así. Pero bueno, el adolescente no pasa nada si es que va a tener esta exposición, siempre y cuando la mayoría del tiempo, y él también ya vaya reconociendo y pidiendo y haciéndole falta estos alimentos que son más en casa. ¿Qué hay también, qué riesgo también comienza a haber mientras van creciendo más? Bueno, y de chiquitos también, pero creo que más en la adolescencia, el comer en compañía y el ejercicio físico. El que los niños cada vez tengan que comer más solitos, también aumenta un riesgo de no alimentarse bien y del desarrollo también de ciertas conductas que llevan, así no sea una anorexia, una bulimia, y eso va dependiendo también de grupos sociales, eso va a ser un poquito más en clases medias altas realmente, pero sí una alimentación compulsiva, por ejemplo, Ujú, y una malnutrición y obesidad. Eso en todas las áreas. Y esto también es muy real, muy social, un resultado de todo lo que ha venido pasando en el mundo, también de cómo las mamás también están cada vez más fuera de casa. Entonces, también se vuelve más importante que la familia como tal pueda poner entre todas sus ocupaciones, por supuesto, y todas sus preocupaciones, pueda dedicar un tiempo, planificar sus comidas de la semana, porque entre semanas se vuelve muy frenético y muy desordenado fácilmente. Entonces, la solución que yo trato de ver es esa, ¿no? Que puedan planificar un poquito, que tengan comidas sencillas, pero, o sea, fáciles de preparar, pero que estén disponibles, para que la complicación de la preparación o el tiempo no sea el inconveniente y no sea la razón por la que se tenga que comer, como se dice, cualquier cosa, lo primero que se encuentre, ¿no es cierto? Entonces, eso se vuelve un reto muy importante y lo veo todo el tiempo, incluso cada vez veo más familias que vienen como grupos, ¿sabes qué? Estamos perdidos, no sé qué darles y sí, siempre comemos lo mismo y ya estamos cansados, auxilio. Entonces, y ujú, son gente que está muy, muy ocupada, por supuesto, y que necesita trabajar todo el día, en fin. Entonces, sí implica una reorganización, pero que una vez que se le da la importancia y que veo que hay la motivación, evidentemente, y se empieza, se logra una costumbre. Se logra una costumbre y repito, lo que hagas más que lo que digas es lo que va a ser primordial en lo que sucede en esa casa. Pero lo de comer en compañía es muy, muy importante. Siempre que se pueda, al menos una comida al día es recomendable que se tenga en familia, en casa. Y si no, lo más frecuentemente posible. Porque tú sabes que la comida no es solo la parte funcional, ¿no? El hecho de que te alimentes y entre la comidita al cuerpo, pero es un momento básico de la salud emocional de la familia. Y hablando nuevamente de comida, de cómo se ve y se trata el alimento, porque debe ser un momento calmado, de conversación, de no forzar la comida de más. Y aquí ya vienen también algunos tips, ¿no? Porque hay niños que ya, por el motivo que sea, ujú. deciden rechazar un montón de alimentos o no tienen apetito o no se acaban o se quedan 2 horas sentados hasta que acaben. Y bueno, ahí vienen un montón de tips que creo que pueden ser útiles antes de que llegue el punto de que la comida es el momento de batalla, ¿no? Que queremos siempre evitar eso. Solo Dispara los funciona al tips. contrario para Di- los chicos, así es. Dispara los tips antes de que se nos acabe el tiempo y me jale las orejas el editor. Exacto. Los tips. Se sientan todos a comer. Los platos se sirven. No te pones las fuentes en la mesa para que cada uno se sirva. Los platos ya van servidos. Si es que sabes que al pequeño no le encanta el brócoli, entonces no le sirvas una taza de brócoli, sírvele un arbolito. Pero no es que a él se le va a preparar otra ensalada, no es que él va a comer diferente al resto de la familia. Entonces, ay, mi amor, hoy hicimos brócoli, ok, te doy uno y si es que quieres otro me pides. Probemos aderezos, probemos salsas para
ir dando distintos matices de sabores que por ahí seguro se encuentra algo rico. Todos comen lo mismo, pueden cambiar las porciones, pero todos comen lo mismo. ¿Y por qué servido? Porque garantizas que coma balanceado. Si no, tranquilamente puede servirse solo el arroz, ¿no? O lo que sea que se prepare ese día. Segundo, si el niño se demora más de 45 minutos en comer, no le insistas. Se acabó la comida, no le va a pasar absolutamente nada si espera la siguiente comida, ¿sí? Y la siguiente comida no tiene que ser, no te acabaste el almuerzo, entonces te vuelvo a servir a las 4 de la tarde. No es agradable, no es agradable. Queremos que en lo posible todo sea lo más considerado y agradable y respetuoso posible. Podemos guardar eso para la cena si es que todos cenan un plato fuerte, pero para la media tarde, lo que era de la media tarde. Y si es que tuvo hambre a la media hora después de almorzar, ya, mi amor, perfecto. Quizás no era la hora ya del snack, pero en media hora ya nos sentamos a comer el snack. Porque si tú también, si es cierto que hay que respetar hambre y saciedad, también hay que ayudarle con los horarios, porque tampoco puede estar disponible todo el tiempo para cuando sea que tenga hambre. Entonces, esto en niños ya preescolares y escolares, ¿no? En bebés esa demanda que es otro asunto, ¿verdad? Entonces, esperamos un momento y ya nos sentamos, listo. Nos sentamos, tú, yo o los que estén en la casa y comemos nuestro snack. ¿Quieres un poquito más? Perfecto. Y en la noche se sirve lo que vayan a comer en la noche. ¿Qué se me escapa? ¿Qué más se me escapa? De los otros tips con los pequeños. No forzar definitivamente a comer algo en particular. Pero si es algo que no le gusta, porciones muy pequeñitas, como te decía. Siempre porciones chiquitas. La comida más para los niños entra mucho por los ojos. Si le sirves un plato muy grande y si es un niño que de por sí no es de mucho apetito, le terminamos de dañar su apetito para esa comida por lo menos. Entonces, platos muy pequeñitos. Y si es que aumentamos las probabilidades de que te pida más. En vez de el plato grande, se llenó, ahorita ya va a venir el regaño y no me va a acabar y ya me Se llené vuelve solo de un ver. problema la comida. Así es. Tengo que cerrar porque me mata el editor después cuando le doy un audio largo, pero quiero solo como hacer así, como wrap up. Primero que he aprendido muchísimo y que ya entendí que siempre supe que era un tema emocional la comida y Ujú. que de pequeño es cuando aprendes a tener una relación saludable con los alimentos. Obviamente hemos aprendido en los últimos tiempos, tal vez no todos y ojalá los que escuchan este podcast, que hay que tratar de tener variedad de colores en el plato y variedad de alimentos equilibrados y de todos los grupos alimenticios y que así es como tienen que aprender los chicos de pequeños. Que no es costoso, que más bien es menos costoso comer natural y no procesado, que se piensa que barato es, como dicen en la costa, la Coca-Cola en la mamadera inclusive, cuando en realidad no tiene por qué ser costoso. Pero ¿sabes con lo que me quedo? Con que al ser una relación emocionalmente saludable con los alimentos, tiene que estar rodeado de afecto. Es lo que Así me es. quedo de lo que te he escuchado. Tiene que estar rodeado de afecto, de compartir, de respeto, y que probablemente eso es lo que menos hemos tenido presente culturalmente Es en cultural. la relación con la comida, y que así como te mostraron tus padres, no como te dijeron, es como aprendiste a relacionarte y a comer a dormir apropiadamente, a tener actividad física, como viste y no como te dijeron. Te agradezco de verdad, Nora, qué linda entrevista y he escrito como 5 páginas, he aprendido un montón. Te contaré cuando sale al aire este podcast. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí, Mónica, yo encantadísima de estar aquí y de que sigamos conversando cuando sea que quieras y que nos surjan, porque ya ves qué temas Por son montones. innumerables. Muchas gracias y un abrazo. Hoy en Buenas Razones para Conversar estuvo con nosotros Nora Rueda. Ella es nutricionista, especialista en salud gastrointestinal, en alimentación basada en plantas y hablamos de eso, de la alimentación basada en plantas, que no tiene que ser solo basado en plantas, puede ciertos días a la semana también tener proteína animal, el huevo tiene un alto valor nutricional, pero se puede si la alimentación es equilibrada, si tiene de los diferentes grupos alimenticios, leguminosas, frutas y verduras, se puede tener una alimentación saludable y respetar el hambre, respetar la medida y enseñar a los niños con el ejemplo. También eso dijo, que los padres lo que hacen es lo que aprenden los hijos, no lo que les decimos. Así es que
Gracias por acompañarnos hoy en Buenas Razones para Conversar. Por favor, no dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipank.org o en nuestras redes sociales @cabipunk. Hasta pronto.